Querido papá, hoy te escribo esta carta ya que nunca pude escribirte. Yo sé que a vos te fue muy difícil mandarme a la escuela y hoy de grande se me dio la posibilidad de que el Sindicato de Trabajadores Rurales, donde vos trabajaste tanto tiempo, me permitiera que yo aprendiera a leer y a escribir. Querido papá, quiero decirte que te extraño mucho, que desde el día que te fuiste de mi lado no dejo de pensar en vos. Todos los momentos que estuviste a mi lado los recuerdo en cada lágrima derramada. Pero ya sé que es demasiado tarde y nada ni nadie lo puede cambiar jamás. Todo lo que me queda es un recuerdo muy apreciado, triste y lleno de soledad. Yo le pido a Dios que algún día nos encontremos para poder preguntarle por qué te fuiste cuando yo más te necesitaba. Ojalá que ese día llegue, querido papá. Un beso, tu hija Cristina. La alfabetización es un derecho humano fundamental, hermanado al derecho de la educación y resguardado por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Según la UNESCO, a fines de la década del 2000, más de 500.000 de argentinos mayores de 15 años se declararon incapaces de leer o escribir un texto sencillo. La mayoría de ellos radicados en el interior del país y muchos de zonas rurales. Una persona después de un proceso de aprendizaje como este, porque es un proceso de aprendizaje, más allá de aprender a leer y escribir, aprendieron a convivir, aprendieron a estar con ellos, a entenderse, a respetarse. A través de este proceso de aprendizaje cambió muchísimo su confianza. Nosotros nunca tuvimos la posibilidad de chiquito de estudiar. Entonces hoy yo a los 37 años que tengo, es mi primer año que estoy así, como se dice, a full con el tema de esto de poder aprender. Y es algo que no pensé que a esta altura de mi vida me podía pasar. Esto es muy útil para la vida. El día de mañana que quieran ser alguien en la vida le va a servir muchísimo. Aparte de aprender a leer y a escribir, a estar más en contacto con la gente, porque yo del aislado por no saber leer. Entonces veo que ahora se socializan más con la gente, con los nietos, con los hijos. Me hacía falta esto para poder ayudar a mis hijos, para seguir adelante con ellos. Estoy muy agradecida. Y gracias a ello, soy quien soy ahora, que me siento orgullosa de llevarme ese certificado tan importante para nosotros. Y bueno, qué sé yo, y a la persona que no le pase lo mismo que a mí, ¿no es cierto? Que se anime, que aprenda, que busque a alguien que le enseñe y bueno, y que sea mañana pasado alguien. La UATRE, el gremio que representa a los trabajadores rurales y sus familias en toda la Argentina, a partir del año 2002 implementó el PAR, Programa de Alfabetización Rural, con los siguientes objetivos generales: reducir el índice de analfabetismo existente en la población rural,
elevar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras rurales y promover su ingreso al mercado formal de trabajo en condiciones de igualdad. Ahora me siento más bien porque por lo menos ya aprendí a firmar, me enseñó la señora Dominga, ella me enseñó. Bueno, ella tiene más de 60 años y ella no sabía ni leer ni escribir y yo aprendí, vine a capacitarme acá a Buenos Aires. Ella fue mi alumna en el 2010. Les agradezco muy mucho que ellos hacen muy mucho por la gente que no sabe. Y mi sueño era aprender a escribir mi nombre. Y entonces todos los días practico y ya lo saqué y eso es, para mí no tiene valor. Ya me puedo defender, ya soy libre. El gremio en sus inicios, cuando asume Jerónimo Venegas con el secretariado en su momento hace más de 20 años, tiene una clara realidad que es la falta de capacitación. Y cuando van un poco más allá se dan cuenta que la alfabetización, o sea, el saber leer y escribir era fundamental, y así es como surge a través del Instituto de Capacitación y Empleo, que coordina el compañero Oscar Ceriotti, buscar la forma de implementar esta alfabetización. Se buscan distintas maneras hasta que llega a través de Teresa González Fernández una propuesta mexicana. Si nosotros podíamos, si el equipo técnico se decidía hacerlo, si podíamos implementarlo, lo podíamos llevar a cabo, lo podíamos ejecutar. Y también a ver cómo adecuarlo para los trabajadores nuestros, para la comunidad rural. Y con términos que nosotros, o palabras que nosotros queríamos que aprendieran, por ejemplo, la libreta del trabajador rural. Hablábamos del blanqueo, del registro de los trabajadores, de derechos, o sea, todo eso no estaba en el método anterior, pero ¿qué nos interesaba a nosotros como sindicato? Que nuestros trabajadores y trabajadoras, obviamente, pudieran aprender, y palabras familiares para ellos que manejan cotidianamente. PAR, porque no solamente es la sigla de Programa de Alfabetización Rural, sino que es de paridad, de igual. Eso fue lo que más nos gustó. Eso fue aprobado por el instituto, por el coordinador, y como así también después por el secretariado. En ese momento, cuando propusimos ese nombre, no hubo dudas. Desde su comienzo, el PAR se propuso alfabetizar a todos aquellos trabajadores, trabajadoras y sus familias mayores de 15 años que no hayan pasado por la educación formal. Enseñarles a leer y escribir, enseñarles nociones de cálculo básico, ampliarles el vocabulario, elevar su autoestima, que conozcan y comprendan sus derechos civiles y laborales. Fomentar la capacidad de autocrítica, contribuir al desarrollo de sus potencialidades y mejorar su relación con el medio social y familiar. Yo siempre he querido estudiar así, pero nunca he podido porque siempre vivía trabajando. Y como ahora me han ofrecido esta oportunidad, lo aprovecho. Bueno, vine a aprender porque en mi tiempo no tuve la oportunidad, pero ahora sí tengo la oportunidad de saber un poco algo más.
Es feo no saber, es feo la vergüenza que uno pasa. Cuando uno le pregunta lo que le dicen, ¿quieres leer? Por ejemplo, cuando uno sale de carteles o de las calles, cosas que hay, uno no sabe, muchas veces iba y no miraba y sin saber tenía que andar preguntando el nombre de la calle, cosas así. O si me daban un papel, no sabía qué es lo que decía, tenía que preguntar. Hay muchas cosas por ahí que vos querés hacer, por ejemplo un bizcochuelo y no sabes cómo hacerlo. Si por ahí estás sola, no sabes, o no tenés a alguien que sepa leer a tu lado, te resulta complicado. Había posibilidad para que nosotros fuéramos, si no sabíamos nada, no conocíamos las letras, los números los faltaban mucho, así que los animamos y fuimos. Hicimos una prueba piloto para probar, yo le dije al secretariado, mira, las compañeras se animan a hacerlo, y entonces probamos con 5 provincias, y la verdad que cuando fuimos a entregar los certificados con Renate, que recién se había iniciado, nos encontramos con la sorpresa de que los testimonios habían sido algo muy hermoso, porque esto fue un resultado que a nosotros lo gustó mucho y seguimos el programa, y bueno, hoy recorriendo el país, a partir de 12 años, tenemos cerca de 75.000 compañeras y compañeros. La mayoría son mujeres que aprendieron a leer y escribir con este método que es muy simple. En 3 meses aprenden lo básico, solamente 2 veces por semana. Gracias a las compañeras, que son 2.650 en todo el país, la mayoría son mujeres y son las que realmente consiguen a los compañeros, que lo más difícil es convencer a un compañero que te da la posibilidad de que puedan aprender a leer y escribir, ¿no? Porque gente que no fue a la escuela por distintas razones. Las mujeres en el norte, la cultura de los padres era que tenía que trabajar, no tenía que estudiar, porque ella tenía que estar en la casa, no estudiando, ¿no? Esto ha cambiado y muchos iban en zafra y cuando volvían perdían 4 o 5 meses de escuela y repetían, y después cuando eran más grandes es difícil llevarlo a la escuela, ¿no? Y como este método empezó a crecer y bueno, de boca a boca los vecinos vieron que se podía hacer, y bueno, esto cada vez tenemos más inscritos, y bueno, esto para nosotros es un orgullo que está patentado por la UATRE, este método, y que las compañeras de la UATRE se animaron a hacer esto, que hoy es un resultado y elogiado por varios países de distintas partes de Sudamérica, ¿no? Pero la verdad que es una semilla que se ha plantado del compañero Jerónimo, y esto ha crecido, por eso la UATRE es cada vez más importante en el interior del país, ¿no? Que no sepan leer y escribir quiere decir que la persona no está preparada para vivir en el país que tenemos. A lo mejor lo dan más lesiones de ellos que no saben leer y escribir que nosotros, que hemos tenido la posibilidad de aprender a leer y escribir. Así que es un ida y vuelta que a nosotros la verdad que cada vez lo orgullece más. Como trabajadores no tuvimos nunca la oportunidad de tener un gremio que realmente realice esta capacitación, o que se acuerde que existen los trabajadores rurales, ¿no? Lo hemos sufrido, por eso nosotros tratamos de brindar todo lo que tenemos para que no ocurra lo que nos ocurrió a nosotros, ¿no? Y uno haciendo esto, que se siente dirigente, porque como dice Jerónimo, y es cierto, lo dice General Perón también, el dirigente nace, no se hace, ¿no es cierto? Si soy dirigente y estaba a cargo de la responsabilidad de ayudar a los trabajadores rurales en el proyecto, en asesoramiento, lo hacemos de corazón. Por eso le digo a las chicas que hicieron la capacitación esta, que llegaron a 75.000 personas a que aprendan a leer y escribir, que se tienen que sentir orgullosas, porque va a pasar los años, y va a pasar por una vereda y está un vecino sentado, y lo decía, ve mi maestra que me enseñó a leer y escribir. La verdad que eso no hay plata para pagar esto, ¿no? En el 2002 iniciamos la experiencia piloto en 5 localidades de 5 provincias diferentes. Y ahí es cuando sale el nombre de Mónica Espinosa, porque fue la primera facilitadora en Jujuy. De ahí la famosa abuela Pancha, una de las primeras personas que se alfabetiza con nuestro método, ya hace 14 años. Recién ahí nosotros pudimos comprobar que el método era eficaz. Yo sufrí mucho porque yo soy huérfana, no tengo mi papá. Me crió tras la hacienda, medio el granizo, medio la nevada, descalzo. Así me criado. Y más sufría porque yo no sabía leer. Y vi a la gente que leían, a mí me daba pena. Me daba pena poner a llorar.
Y le rogaba a Dios, a mi hermano Jesús, que me dé sabiduría. Y doy gracias que Él me ha enviado estas personas que nos han enseñado a leer. Él ha enviado para que nos enseñen a todos los que no sabemos leer, los que ignoramos. Todo uno ignora cuando uno no sabe leer. No sabe ni explicarse ni cómo va a decir una palabra. Así sufrió yo, señores. Y les agradezco a la compañera Mónica, ya no, a doña Carola, que ellos han hecho mucho por nosotros. Por mí, por todos los que no saben leer. Nosotros como dirigentes y queremos tener un gremio organizado y queremos que los trabajadores sepan leer por lo menos su recibo de sueldo y defender los derechos y conocer los derechos que tiene la obra social, el gremio y lo que significa tener un recibo de sueldo para el día de mañana poder jubilarse. Así que esto no solamente es un programa para enseñar a leer y escribir, sino enseñar también a defender los derechos a los que aprendan a leer y escribir. Desde el año 2002 hasta el 2014, un total de 2.672 centros PAR en todo el país alfabetizaron 74.790 trabajadores y trabajadoras rurales. El secretario general de la UATRE, Jerónimo Momo Venegas, resumió en una sola frase tantos sueños, tantos logros, tantas concreciones personales. La UATRE no se detendrá hasta que todos los trabajadores rurales de Argentina sepan leer y escribir. Doña Pancha, una trabajadora rural jujeña que fue de las primeras alfabetizadas en el ahora lejano año 2002 de los inicios del PAR, sintetizó en su agradecimiento el cambio que sentía haber logrado, aprendiendo a leer y escribir. Nos dieron las alas para poder volar. Y en su gran mayoría los trabajadores rurales son analfabetos, de la época que venía yo, ¿no? Por lo general, algunos no habían ni siquiera ido al primer grado, ¿no? Porque desde muy chico tenía que salir a trabajar, que me pasó a mí, ¿no? Yo fui un trabajador infantil, fui hasta 4º grado primario, ¿no? Y bueno, cuando yo asumí el gremio había tantos analfabetos que digo yo, ¿por qué no alfabetizar a los trabajadores rurales? Lo importante de esto es que antes, cuando iban a cobrar, ponían el dedo en el recibo y cobraban, pero no sabía lo que cobraban. Hoy no solamente firma, sino pueden leer lo que dicen al recibo y lo que cobran. Entonces, esto es fabuloso. Yo digo, en la época que estamos no deberíamos estar alfabetizando. Tendríamos que tener, digamos, ya gente que ha pasado por la primaria, por la secundaria. Yo creo que la alfabetización, la capacitación, todo eso redunda en el desarrollo y el crecimiento del gremio. Ser analfabeto es no participar en nada. Y la libertad es eso, es saber leer, saber escribir, saber expresarse. La libertad de uno está en eso. Nosotros traemos capacitadores para capacitar en el interior y alfabetizar. Las chicas que lo hacen con un amor. El docente que está en esto lo hace con un amor. Son compañeros que se capacitan para alfabetizar a compañeros. ¿Y qué le diría yo? Que yo, de mi parte, me sentiría realizado, ¿no? Porque aún siendo 80.000, 90.000, voy a seguir alfabetizando. Y esto va a ser una cultura que va a quedar en el gremio. Esto tiene que ser una cultura para todos los trabajadores rurales del país, ¿sí? Entre nosotros puede haber diferencia, pero cuidemos lo que hemos logrado, cuidemos ese capital que hemos hecho en estos 80.000 trabajadores que alfabetizamos, cuidemos todo el patrimonio que tenemos, que es muchísimo, y nosotros queremos que esto siga, que vengan muchísimos trabajadores rurales después de muchos años y que digan, esto se hizo con sacrificio,
con honestidad, con voluntad de trabajo y esencialmente con una gran cuota de patriotismo. Nosotros tenemos que ser patriotas. Por eso yo siempre le digo a mis trabajadores, viva la patria.